Aquí no se gana en la primera vuelta, y no solo importa ser el más rápido, también importa resistir. Las 24 horas de Daytona se ha valido de esa cualidad, la resistencia, para que después de tantos años siga siendo una de las carreras más importantes, legendarias y difíciles del mundo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué la hace tan especial y cuáles momentos y anécdotas ha dejado a lo largo de su historia? Saludos familia y sean bienvenidos a este documental de Ulter Motor Originals, la historia de las 24 horas de Daytona. El resistir lo es todo. Sin NASCAR, las 24 horas de Daytona nunca hubiesen existido, y lo primero que hay que saber es que, como su nombre lo indica, se lleva a cabo en Daytona, específicamente en el Daytona International Speedway, que fue creado por el entonces fundador y presidente de NASCAR, Bill France Sr., apodado Big Bill, y fue inaugurado en 1959. Allí comenzaron con las carreras de NASCAR tal y como las conocemos. El circuito mixto interno de Daytona ya estaba listo y se necesitaba probar de alguna forma. Por eso el Autoclub de Estados Unidos, USAC, celebró una de las fechas puntuables de su campeonato de ruta de autos deportivos. Se corrió en sentido antihorario con una distancia de 1000 kilómetros, y esa carrera la ganaron los argentinos Roberto Meires y Antonio Bondori en un Porsche 718 RSK Spider. Después de esa prueba exitosa, Bill France quería que su colosal trazado fuese el centro para los deportes a motor internacionales, y luego de una visita junto con su hijo Bill France Jr. a las 24 horas de Le Mans en 1961, quedaron enamorados de los autos, los sonidos y las 250.000 personas que llenaban el trazado francés. De inmediato, Big Bill quiso replicar un evento así en su propia obra, por eso se acercó a John Bishop, quien estaba a punto de convertirse en director ejecutivo del Club de Autos Deportivos de América, SCCA. France le propuso organizar una carrera importante en su escenario a principios de año llamada Daytona Continental. Así fue como se programó una carrera de 3 horas de duración. Bill France entendió que no era conveniente iniciar con un evento de la misma duración de Le Mans para evitar problemas con sus organizadores, el Automóvil Club del Oeste, ACO. La Daytona Continental se llevó a cabo en febrero de 1962. Participaban autos deportivos y turismos: Ferraris, Maseratis, Jaguar Tipo E, Lotus Elite, Corvettes, Cooper Climax, Chaparral, Pontiac Tempest y Lotus 19. Además estaba sancionada por la SCCA. Esa carrera posiblemente tuvo la mejor grilla de pilotos en la historia. Exponentes europeos como Jim Clark, Oliver Gendebien, Ines Ireland, Pedro y Ricardo Rodríguez, Joe Bonnier, David Hobbs y Sterling Moss contra los grandes exponentes estadounidenses: Phil Hill, AJ Foyt, Roger Penske, Marvin Punch, Glenn Fireball Roberts, Don Jenko, Jim Hall, Walt Hansgen, Dan Gurney, Paul Goldsmith, Joe Weatherly y Brits Cunningham, además de la estrella canadiense en ascenso Peter Ryan. La carrera comenzó con una salida tipo Le Mans, en la que los pilotos se alineaban frente a sus autos en el pit lane. Al caer la bandera, corrían hacia ellos y entraban al cockpit. Foyt lideró la primera vuelta, pero tuvo un fallo de motor. Hill le relevó la punta hasta que chocó contra una gaviota, y Dan Gurney finalmente tomó el liderato, sacando buena diferencia, pero el final sería de lo más increíble. Dan, a punto de ganar en su Lotus 19 Monte Carlo Climax, sufrió una rotura de motor debido a una biela que se soltó y perforó el bloque. Sabiendo que tenía un margen de 3 minutos sobre el segundo lugar y que faltaba poco para llegar al tiempo mínimo de 3 horas, no podía pasar la línea de meta antes de completarse aquel tiempo pactado, ya que se programaría una vuelta más y estaba sin motor. Entonces se detuvo justo antes de la meta, y cuando el oficial agitó la bandera de cuadros indicando que el tiempo ya se había completado, con el motor de arranque pasó lentamente la línea, ganando la carrera con un margen de 46 segundos sobre Phil Hill y Pedro Rodríguez, seguido por Jim Hall en su Chaparral y la Ferrari de Sterling Moss, siendo el final más lento de una carrera en Daytona. Hubo protestas alegando que el auto no cruzó la línea por sus propios medios, sino gracias al peralte, pero esto fue desestimado cuando se vio la mano de Gurney ubicada en el botón de arranque y que las ruedas apuntaban hacia adelante. Aún así, años después, Gurney en una entrevista dijo:
Entonces el juez empezó a agitar la bandera a cuadros. Giré a la izquierda y me deslicé por el peralte hasta cruzar la línea para ganar. No mencionó nada sobre el motor de arranque. De todas formas, fue una de las grandes historias y polémicas que ocurrieron justo en aquella primera carrera. Las noticias y periódicos de la prensa extranjera pusieron a Daytona en lo más alto. Sin embargo, por más de que hicieron una gira promocional en Nueva York, la asistencia fue escasa. Perdieron dinero, pero en palabras del hijo de Bill, Jim France, mi padre dijo que por lo que perdimos, él no podía comprar ni siquiera esa cantidad de publicidad global. Resultó ser un movimiento bastante inteligente. La edición de 1963 la ganó el mexicano Pedro Rodríguez del North American Racing Team, a bordo de una Ferrari 250 GTO. En segunda posición finalizó Roger Penske con la misma Ferrari del mexicano. Para 1964 la carrera se alargaría a 2000 kilómetros en lugar de 3 horas. Pedro Rodríguez y su equipo junto al campeón mundial de Fórmula 1 de 1961 y 3 veces ganador de Le Mans, Phil Hill. Después de poco más de 12 horas de duración, ambos llevaron a la Ferrari 250 GTO 64 Pininfarina Coupé a la victoria, y fue una edición soñada para la marca italiana porque también ocuparon el segundo y tercer lugar. En la Daytona Continental de 1965 la distancia era la misma, 2000 kilómetros. Aquella edición la ganó Ken Miles junto a Lloyd Robbie en un Ford GT40, siendo la primera victoria para este automóvil. A diferencia de las 500 millas de Daytona, la Daytona Continental aún no tenía tanta repercusión y no atraía al público. La dirección de Daytona intentó evocar la atmósfera carnavalesca de Le Mans con una rueda de la fortuna Honoria, pero según decía Dan Gurney en una entrevista, aunque giró toda la noche con sus tubos de neón de color amarillo brillante en los radios, no logró atraer a ningún cliente, porque no había clientes que atraer. En esos primeros años en Daytona, el chiste muy repetido era que los pilotos superaban en número a los espectadores. Por eso mismo, en declaraciones de Jim France, el hijo menor de Big Bill, Bill France Jr., su hermano, en una de las charlas que tenían, le dijo a su padre: ¿por qué no lo intentamos como una carrera de 24 horas? Efectivamente, Big Bill hizo caso a la idea de su hijo y así fue como en 1966 se correrían las primeras 24 horas de Daytona. Esa edición fue un capítulo en la batalla de Ford y Ferrari. Ford Motor Company intentó comprar a Ferrari y al final sería rechazada dicha oferta porque la marca americana limitaría los presupuestos y regularían las decisiones del equipo de carreras, algo que Enzo Ferrari sintió como una afrenta. Esta rivalidad le dio más relevancia histórica al evento. En la cinta Ford vs Ferrari se puede ver el transcurso de esta carrera, pero no es lo que ocurrió. La carrera no fue tan peleada como se muestra en la película. De hecho, en esas primeras 24 horas de Daytona hubo un dominio aplastante del Ford GT40 Mark II de Ken Miles y Lloyd Robbie, ganando por 8 vueltas de ventaja. Pero además Ford acaparó el segundo lugar con la dupla de Dan Gurney y Jerry Grant, y el tercer lugar con Walt Hansgen y Mark Donohue. La mejor Ferrari fue la de Pedro Rodríguez y Mario Andretti en cuarta posición. Bill France estaba contento con el cambio a 24 horas y anunció que la asistencia fue un récord para los autos deportivos en Daytona, triplicaba la cifra de 1965. Un año después a Ford no le iría muy bien en cuanto a fiabilidad. Todos tuvieron problemas con el eje de la caja de cambios. Ferrari arrasaría con Lorenzo Bandini y Chris Amon en su 330 P3-4 Spider, pero no solo eso. En la segunda posición estaba otra Ferrari, la de Mike Parts y Ludovico Scarfiotti, y en tercera ubicación la de Pedro Rodríguez y Jean Guichet. Coparon el podio con un final que daría la vuelta al mundo, no solo por la victoria a domicilio de los italianos en forma de venganza por todo lo ocurrido en 1966, sino por la brillante idea de Franco Lini, director deportivo de la escudería, de hacer llegar a la meta a los 3 autos en paralelo. El impacto fue tal que en Le Mans aún se puede ver esa llegada en formación. En 1968, Porsche tendría también su dominio en el podio con el 907. Vicky Elford y Jochen Nirpach fueron los ganadores y también pasaron la meta en formación. Así fue como Daytona llegó a ser una cita importante del calendario internacional y junto a Sebring y Le Mans se convirtieron en lo que informalmente se conocía como la triple corona de las carreras de resistencia, cada una con un ambiente y vibra muy especial pero diferente.
mientras que las 12 horas de Sebring se llevan a cabo en un aeródromo abandonado, con hangares vacíos y bombarderos oxidados de la Segunda Guerra Mundial, y las 24 horas de Le Mans combina el peligro, altas velocidades y la belleza de la campiña francesa. Daytona tiene que ver con el físico y el peralte. Estaba destinado a autos stock, golpeando las suspensiones y dejando a los pilotos con la sensación de como si acabaran de estar en el ring con Mike Tyson. Derek Bell, que ganó tanto en Daytona como en Le Mans, piensa que Daytona es la carrera más dura, ya que el peralte nunca te deja descansar. Los grandes parabrisas de los autos NASCAR permitían una buena visibilidad, pero en un Porsche 917 o un Ferrari 512 el techo bloqueaba la vista, por lo que el piloto se agachaba lo mejor que podía, estirando el cuello para echar un breve vistazo hacia adelante. Muchos pilotos terminaron sus turnos atormentados por el dolor de los calambres musculares. La dificultad aumenta con el tráfico. Los autos más lentos se quedan por el carril interior, que también es el más accidentado. El carril superior se vuelve resbaladizo por el polvo en las primeras horas, y luego los marbles o canicas de goma son un factor conforme avanza la carrera. Esto deja libres solamente a los dos carriles centrales, aunque a medida que los autos se agrandaron a través de los años, esos dos carriles se convirtieron en uno. Muchas veces se vuelve una decisión de milésimas para adelantar a los rezagados o a las clases más lentas, porque la visibilidad que otorgan los retrovisores es limitada, y en antaño con más razón. Como decía Gurney, 9 de cada 10 veces era demasiado tarde para frenar, y si lo hacías corrías el riesgo de perder el control. Ahí estabas virando de un carril a otro, la fuerza centrífuga inmovilizándote en el asiento e intentándote sacar las manos del volante, yendo a 200 y sin poder ver mucho de nada. Y durante 10 horas debes hacerlo de noche. Hablando de la noche, en Daytona es la más larga de las carreras y en muchas ocasiones la más fría, ya que en la Florida, febrero tiene un clima húmedo y helado. Para los autos, la puesta a punto, la temperatura de los neumáticos, los pilotos, equipos y para el público es un auténtico desafío. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que te está gustando el contenido, y si quieres apoyarme a seguir creando, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tus amigos o en comunidades del motorsport. Además, dejar el me gusta y suscribirte activando la campanita para que así este canal crezca y YouTube te avise de próximas entregas. No olvides que es gratis y ayuda un montón. Continuemos con el documental. Ya repasamos las primeras ediciones, pero en toda la historia de las 24 horas de Daytona han existido carreras con grandes momentos y anécdotas para recordar. Aquí repasaremos algunas, empezando con la edición de 1969. En aquella ocasión, los candidatos a la victoria eran los Porsche 908, luego venían los Ford GT40 y por último los Lola T70. Uno de esos Lola pertenecía al grupo Sunoco de Roger Penske. Ese Lola había sido completamente desmantelado y reconstruido con los estándares más altos. Lo manejaban Mark Donohue y Ronnie Buckman. Sin embargo, este último fue reemplazado ya que tenía una fractura en un dedo debido a un accidente en moto días antes y le estaba afectando en las prácticas. Roger se decantó por el veterano Chuck Parsons. La negociación de los rezagados era la clave de la carrera. Dos Porsche lideraban y luego venían dos Lola. Uno de ellos era Donohue. En la primera mitad los Lola tuvieron problemas, uno en el tanqueo y el otro dañó la nariz contra un rezagado. Eso dejaba a 5 Porsche liderando, pero más adelante esos sufrirían fallas en los tubos de escape, se agrietaban. Debido a este problema, Gerhard Miller se desplomó al bajarse del auto luego de haber inhalado mucho dióxido de carbono y fue llevado al hospital para recibir oxígeno, pero Donohue no se salvó. Había fuego saliendo de los escapes que también estaban agrietados, y al no haber repuestos tuvieron que quitar todo el sistema, colocar juntas nuevas y soldar. Incluso colocaron una lámina de acero inoxidable encima, fijándola con clips de mangueras hincados. Habían perdido 1 hora y 19 minutos en la reparación, pero Penske tenía un lema que decía: para terminar primero, primero debes terminar. Así pues instó a Donohue a continuar. Razón tenía el capitán porque un mismo fallo afectó a todos los Porsche que lideraban. El piñón intermedio entre el cigüeñal y el árbol de levas se había desprendido del eje que lo sujetaba. El Ford GT40 saltó a la punta con un ritmo cauteloso, pero una culata rota lo haría abandonar. Luego Jack Hicks lideró, pero debido a una ponchadura perdió el control. En su reincorporación le pegó al muro.
El auto estalló en llamas y el belga logró salir ileso. Ahora solo quedaban dos Lola, el de Donahue y Parsons y el de Mochenbacher y Leslie. Al final ambos aguantaron y quedaron 1-2, con Mark Donohue junto a Chuck Parsons del equipo de Roger Penske logrando la victoria. El auto ganador estuvo en pits durante 2 horas 10 minutos y 12 segundos, que fue un retraso récord para cualquier carrera de 24 horas por parte del ganador. Para el año 1972, la FIA había cambiado drásticamente las reglas. El Campeonato Mundial de Autos Deportivos estaba limitado a vehículos de 3 litros, prohibiendo los de 5 litros. Algunas marcas como Ferrari con el 312 PB y el motor derivado del Fórmula 1 de 12 cilindros, o el Alfa Romeo T333 y el Lola T280 ya estaban preparadas. Sin embargo, la mayor parte de la parrilla fueron autos GT, deportivos de 2 litros y algunos prototipos más antiguos. La FIA también aumentó el peso mínimo, lo que perjudicaba a Porsche con su ligero 908, que tenía menos potencia que su competencia, pero la guinda del pastel fue la orden de la FIA en cuanto a la duración. Debido a problemas de fiabilidad, el organismo ordenó carreras de un máximo de 6 horas para ese año, a excepción de Le Mans. Sebring no estuvo de acuerdo y mantuvo su carrera de 12 horas. Sin embargo, Daytona aceptó el límite de 6 horas y para rellenar el fin de semana, la organización programó varias carreras soporte, pero la carrera del campeonato mundial duraría solo 6 horas. Ferrari ganaría la pole con Mario Andretti y Jackie Ickx. De inmediato Mario tomó el liderato, pero en el inicio de la competencia su auto perdió un cilindro por un problema eléctrico. Mario calculó que tenían entre 800 y 900 revoluciones menos, así que pilotó al límite. La otra Ferrari de Regazzoni y Redman tomó la delantera hasta que un neumático explotó en el peralte justo delante del Lola de Rain Whistle. Ambos resultaron dañados y necesitaron reparaciones largas. El Alfa Romeo de Repsol y Stommelen pasó a la punta hasta que su motor falló. Luego el liderato quedaría en Andretti y Ickx hasta llevarse la victoria con 11 de los 12 cilindros. La otra Ferrari de Ronnie Peterson y Tim Schenken ocuparía el segundo lugar y luego vendría el Alfa de Vic Elford y Helmut Marko. De los 58 clasificados solo terminaron 21. Al final la FIA tuvo razón en acortar la distancia y para 1973 la carrera volvió a su duración de 24 horas. En 1976, la Asociación Internacional de Deportes de Motor, IMSA, ya regulaba las 24 horas de Daytona. Para la válida de ese año se presentó un récord de 72 entradas. Ya en la carrera, el BMW CSL de Peter Gregg y Brian Redman tenía una ventaja de 17 vueltas, pero luego de 15 horas, Redman se detuvo a cargar combustible. Al salir de pits, el auto falló y se detuvo. Mientras Redman intentaba rearrancarlo, 9 autos de los 10 primeros empezaron a sufrir los mismos síntomas, tosían y se detenían tras repostar. El culpable era claro, como el agua, sí, como el agua que se había filtrado a la gasolina. IMSA tomó la decisión de sacar bandera roja para evitar que todos los autos sufrieran el mismo problema, y después de investigar determinaron que todos los equipos afectados habían sido atendidos por un camión al que de alguna manera se le había introducido agua en el combustible que transportaba. IMSA tomó la decisión de retroceder los tiempos hasta la última vuelta completa antes de que surgiera el problema, es decir, a las 9:01 de la mañana del domingo. Esa decisión fue aplaudida por algunos equipos y rechazada por otros. Claro, dependía si tu auto estaba o no entre los afectados. John Bishop, presidente de IMSA, declaró: revertir la puntuación de la carrera parecía lo justo. Algunos de los equipos que habían evitado el problema del combustible defectuoso estaban molestos, pero hay que recordar que se trataba de una situación extraordinaria y sin precedentes que estaba fuera del control incluso de los equipos mejor preparados o de la pista. Dada la situación, durante la bandera roja, IMSA autorizó a los equipos a purgar sus sistemas de combustible para que volvieran a funcionar. Sin embargo, aquellos con tanques de combustible rellenos de espuma no pudieron solucionar el problema porque el agua había sido absorbida por el revestimiento. La carrera se reinició casi 3 horas después de la bandera roja y casi 4 horas después de la última vuelta oficial. Redman y Gregg tenían su ventaja de 17 vueltas intacta y al final ganarían por 14 vueltas de diferencia en lo que sería la tercera victoria de Gregg en las 24 horas de Daytona. En 1983, la marca Aston Martin estuvo representada por 2 autos Nimrod V8, uno conducido por AJ Foyt, Darrell Waltrip y el argentino Guillermo Maldonado.
En la pole estaba el Andial 935L apodado Moby Dick, que tomó como base un Porsche 935. Era un monstruo pilotado por Buck Wollek, Claude Ballot-Lena y el empresario dueño del auto Preston Henn. Mientras Moby Dick lideraba la carrera, el Aston Martin de Foyt, Maldonado y Waltrip abandonaba por fallo de motor, y Preston en una decisión polémica le preguntó a AJ si quería conducir el auto ya que tenía posibilidades de ganar. Foyt estuvo de acuerdo en conducirlo el domingo por la mañana y se preparó con un Porsche 935 retirado con Ballot-Lena para conocer los controles de la cabina. El problema fue que Preston no le había dicho a Wollek sobre la incorporación de Foyt. Cuando Wollek entró a pits y vio a Foyt preparado para subir, se molestó porque Foyt se haría cargo con una ventaja que había establecido y temía que el tejano arruinara la carrera. Wollek intentó cerrar la puerta y marcharse, pero el equipo logró sacarlo físicamente. El disgustado creía que Henn estaba desperdiciando la carrera porque Foyt nunca había conducido el auto antes, menos en Daytona y en mojado. Bob, you've just driven one of the toughest races of your life, coming from about 15 laps down to 2 laps in the lead. How do you feel about a complete stranger to you getting in that car in this rain? Well, I'm upset about it because he doesn't know the car, he doesn't know the rain, he doesn't know anything. And we have been working very hard because we had two turbos broken early on and we were about 12 laps behind. Now we are 1 lap leading. And Mr. A.J. Foyt is driving for the PR. I'm upset about it. Cuando se reanudó la carrera, Foyt tomó el liderato con tiempos superiores a los de Wollek, afirmando su estatus como uno de los grandes de todos los tiempos. Le cedería el último turno de nuevo a Wollek y ganarían la competencia. Se dice que Foyt conversó con Wollek después de la carrera y le preguntó: ¿cuántas veces has estado en Le Mans? Wollek respondió: al menos una docena de veces. Foyt le replicó: ¿cuántas veces has ganado? Wollek, por supuesto, no había ganado en Le Mans. Foyt le recordó: estuve en Le Mans una sola vez y gané. Con el tiempo se hicieron buenos amigos y compañeros de equipo. 2 años después se llevaron la victoria en Daytona y Sebring con un Porsche 962. En 1963, Bill France necesitaba varios eventos para completar el programa de carreras del fin de semana, por lo que agendó para el sábado la Prestolite American Challenge Cup, que fue una carrera de 250 millas celebrada en el óvalo, no en el circuito interno. Paul Goldsmith con un Pontiac Tempest ganó esa carrera, que sería la única de la Prestolite American Challenge Cup que se correría en el óvalo. A partir de 1964, la carrera se hizo en el circuito interno. Se supone que este año 2024 es la edición 62 de las 24 horas de Daytona que se cuentan desde 1962, pero en realidad es la edición 61, ya que en 1974 no hubo carrera. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, controlada por Arabia Saudita, organizó un embargo de petróleo en represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Se extendían los precios y la escasez. Hubo racionamiento y el gobierno ejerció presión sobre los deportes a motor. Hubo que hacer concesiones durante este embargo. Algunas carreras se acortaron. Las 500 millas de Daytona fueron de 450 millas y las 2 principales carreras de resistencia de IMSA fueron canceladas. La carrera de 2009 fue ganada por el equipo Brumos Racing con un Riley Mark 11 con motor Porsche a los mandos de David Donahue, hijo del fallecido Mark Donahue, Antonio García, Darren Lowe y Buddy Rice, la primera vez que un auto Brumos ganaba la general desde 1978, y fue emotivo ya que el propietario de Brumos, Bob Snodgrass, había fallecido en 2007 y el antiguo gerente de relaciones públicas de Porsche en Estados Unidos, Bob Carson, había fallecido en diciembre de 2008. El equipo dedicó la victoria a ambos hombres. La edición del 2010 la ganó el equipo Action Express con un Riley Mark 11 y un motor Porsche a los mandos de Joao Barbosa, Terry Borkeler, Ryan Dalziel y Mike Rockefeller. Un equipo que no existía semanas antes y que ni siquiera tenía un sitio web ni un representante de relaciones públicas. Eso sí, tenían de todo donde cuenta, en la pista.
En 2011, un banco de niebla llenó poco a poco la pista, haciendo que la visibilidad fuera muy pobre. Salió la bandera amarilla y el Pace Car BMW lideró el pelotón por 2 horas y 47 minutos. Fue tanto que tuvo que parar a cargar combustible. Aún así, no es el incidente de niebla más largo. En 1989, la carrera estuvo detenida por casi 4 horas, y ese es el más largo de la historia de las 24 horas de Daytona. Rolex ha estado vinculado a Daytona desde sus inicios. Dan Gurney usó un Rolex Datejust cuando ganó la primera Daytona Continental en 1962, y en 1963 Bill France cerró un acuerdo con la marca para que sea el reloj oficial del Daytona International Speedway, y ese año el Cosmograph llegó a la acción entregándose a los ganadores de la carrera. En 1964 se le agregaría la firma Daytona, quedando Rolex Cosmograph Daytona Special, y en 1992 la carrera incluiría la marca Rolex en su nombre. Esto agregaría el grabado del logo de la carrera y el año de la victoria en el reloj. Scott Pruett dice que es un símbolo. Si ganas un trofeo lo guardarás en tu vitrina. Sin embargo, cuando ganas un Daytona con el Winner grabado en la parte trasera, no hay nada más especial. El trazado de la carrera ha cambiado a lo largo de los años. La primera versión constaba de 11 curvas y 6.132 kilómetros de longitud. La curva 3 o la herradura internacional era más larga. Además, el tramo entre la curva 5 y 6 era más curvo. A partir del año 76, el tramo entre la curva 5 a la 7 cambió. Ya era una recta con una fuerte frenada que te preparaba para el peralte. A partir de 1984 comenzó a usarse la parada de autobús en la recta posterior. Esta contaba con una entrada y 2 salidas, y usaban la última salida. Un año después, en 1985, la curva 3 se acortó y quedó configurada con un radio más cerrado. El último cambio implementado fue en la parada de bus. Desde 2003, en lugar de transitar por la última salida, lo hacen por la segunda, y esa configuración de pista de 5.729 kilómetros se ha mantenido hasta la actualidad. Los constructores con más victorias son Porsche con 19, Riley con 10, Ferrari con 5 y Cadillac con 4. Los máximos pilotos ganadores de la general son Harley Haywood y Scott Pruett con 5 victorias cada uno. Luego vienen Pedro Rodríguez, Bob Wollek, Peter Gregg y Rolf Stommelen con 4 triunfos. Brian Redman, Andy Wallace, Buzz Leisinger, Derek Bell, Juan Pablo Montoya, Memo Rojas, Christian Fittipaldi, Joao Barbosa, Scott Dixon y Helio Castroneves cuentan con 3 victorias cada uno. Unos hombres visionarios con sueños y metas en aquel 1962 nos enseñaron que pensando diferente, escuchando asertivamente distintas opiniones, ideas, trabajando duro para materializarlas y siendo resilientes, se puede dejar un legado y se puede llegar a más. Las 24 horas de Daytona representan eso, la cúspide del desarrollo automotriz, el empujar y aguantar más allá de los límites, no solo de la máquina, sino de los seres humanos, de nosotros mismos. Recuerden que el resistir lo es todo. Si te gustó este contenido y quieres apoyarme para subir más contenido del estilo, compártelo con tus amigos y en todas las comunidades del motorsport. Además, dale me gusta, no te demora nada, es gratis y ayuda a que YouTube lo recomiende. También suscríbete activando la campanita para no perderte futuras entregas. Como entenderás, estos videos no son fáciles de hacer en cuanto a investigación, edición y grabación, además que es el trabajo de una sola persona. Apoyándome de esta manera me motivas mucho. A este lado de la pantalla te dejo 2 videos, uno de ellos es otro documental que estoy seguro que te va a encantar, y sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima.